Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nuevo canal. Acá vamos a hablar de todo un poquito. En esta oportunidad quiero que hablemos de hechos paranormales, creepypasta, historias de terror, inventadas, reales. Pueden comentar abajo mini cuentitos, historias que les hayan contado, amigo de amigo. Películas de terror que les guste, libros, de todo un poco. Bueno, en este el primer episodio vamos a hablar de creepypasta, historias reales, en este caso. 6 historias reales que me pasaron a mí. No me las contaron, simplemente me pasaron a mí. Cronológicamente está un poco cambiado el orden de los años. Capaz que les cuento una y la otra pasó antes o después porque no me acuerdo bien. Pero bueno, eh, yo soy una persona que nunca creía en nada, que cuando era chica me encantaban las películas de terror, pero nunca le daba pelota a todo esto. O sea, lo tomaba como dentro del mundo de la fantasía. Es más, era fanática de Crepúsculo, me encantaba la saga, los libros me los leí como 3 veces, hasta lloré, no estaba pero fascinada. Las películas me encantaron, siempre me gustó, como toda la onda dark, vampiros, música punk, no, todo eso como, sería más bien mi pubertad, ¿no? Ahí arrancó. Bueno. La cosa es que nada, yo lo tomaba como fantasía siempre. Y si alguien me preguntaba, yo no creo en esas cosas, en fantasmas, extraterrestres, porque claro, era chica, era una nena que iba a creer en esas cosas. Pero ya los chicos siempre hablan de todo y ahora están más vivos que nunca con las tablets, compus, YouTube. eh, Nada, te vienen con cada tema que vos decís, ¡guau! O sea, yo era una boluda a toda edad. Bueno, la cosa es que, claro, ya con los chicos yo, ahora tengo 30 años, en la primaria ellos hablaban así, historias de terror, fantasmas, que me dijo un amigo, que escuché de mi papá, que etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que siempre me interesó ese mundo, pero nunca quise investigar ni interiorizar, y eso que ya habían chicos de mi edad que bueno, tanto en la primaria como en la secundaria investigaban casos extraterrestres, fantasmas, vidas pasadas, bla. Hasta que un día, bueno, yo, entre paréntesis, nunca tuve ni siquiera amigo imaginario, o sea, imagínense, sí, nunca ni vi ni una pavadita, o sea, nada, ni de chica, porque dicen que los chicos a los 5 o 6 años tienen como un sexto sentido, quizás están más sensibles, tienen más sensibilidad, como le dicen, al tercer ojo, y bueno, pueden llegar a ver alguna que otra cosa, como también dicen los animales, pero a chequear, no sabemos. Bueno, la cuestión es que nada, yo me mudé muchas veces con mi familia, tengo 2 hermanos más chicos, nos seguimos, no tenemos tanta distancia en edad. La cuestión es que, bueno, en una de esas mudanzas nosotros nos mudamos al barrio de Santos Lugares. Hasta ese entonces, en ninguna de las anteriores casas nunca hubo ningún hecho raro que vos digas, no sé, por lo menos a mi alcance, no sé los demás. Nos mudamos a esta casa de Santos Lugares, una casona grande para 5 personas, 2 perros, un gato, iba bien. Una casona, yo le digo, a comparación de ahora, las casas que hay acá en Capital, que son todas chiquitas, departamentos por lo general, ¿no? Por lo general en provincia, Santos Lugares, que queda en el barrio de Lourdes, en zona oeste, hay más casas. Ahora no sé hoy en día, porque hace rato que no voy, debe estar más urbanizado. En ese entonces me acuerdo yo, cuando estaba en la secundaria, estaban haciendo varios edificios.
Pero bueno, siempre fue bien barrio. Está la Gruta de Lourdes, ahí en el centro. Mucha gente va a peregrinar. Bueno, la cuestión es que esa casa hermosa, pintada de rosa, color salmón más bien, había vivido una viejita que se murió y bueno, y el marido, nada, no quería saber nada, ya quería poner en alquiler, de hecho creo que o sea, tenía una novia y lo estaba obligando hasta que venda la casa, ni idea. Bueno, yo me mudo en esa casa cuando tenía 15 años. Esa fue la segunda casa que nos mudamos de Santo Lugares, porque la primera que vimos, que habrá sido un año y pico, yo ahí tenía 13, era un PH, nada que ver, no era lindo, pero bueno, estaba en el mismo barrio también. Bueno, la cuestión arranca en esa época, en esas dos casas, creo reventar. No era algo que lo había, no sé, presenciado yo sola, sino más bien todos en las dos casas. O sea, no sé, habría que preguntarle, no sé, a mis hermanos o cómo son sus versiones. Pero bueno, la primera, o sea, voy por la más tranqui, que es la segunda casa, que era la más linda, que tenía un jardín, un árbol enorme, ciruelo, con parrilla, poníamos pileta. Era una casa amplia, no sé si es una casona, pero bueno, estaba la entrada, el living, que era grande, la cocina, las dos piezas y bueno, todo el lavadero y todo el jardín. Bueno, la cosa es que en esa casa eh, se empezaron a romper cosas solas. Una vez pasó que, ¿vieron esos muebles grandes de vidrio que tienen copas antiguas, que tienen, no sé, la mayoría de nuestros abuelos o tíos, siempre hay algún tío rico o algún bisabuelo italiano que quedó, que bueno, quedó ese mueble que nada, anda a saber eh, por cuántos más habrá pasado. Bueno, la cosa es que nada, era un mueble gigante que ya era de la casa y bueno, ellos, nada, los adultos ponían sus copas, sus bebidas, todo. No nos solíamos sentar en el living, en la mesa grande. Teníamos una mesa también en la cocina. Por lo general comíamos en esa mesa, que tenía tele también como para comer rápido y pum, listo, ya. Cada uno se con lo suyo para después dormir. Bueno, y ese día decidimos cenar en el living. O sea, nunca cenábamos ahí. Bueno, la cosa es que yo me siento del lado donde está ese mueble de mierda que estaba atrás mío. Y, y bueno, ¿qué les digo? Que nada, de la nada, sin que nadie lo toque ni nada, se rompe todo. Se rompe todo, solo estaba atrás mío. Eh, bueno, eso, creo reventar. Después, nada, no. Eso es como lo más loco que recuerdo de esa casa, por eso vamos a arrancar con lo más tranqui. A medida que me vaya acordando lo voy contando. Bueno, nada. Después nosotros caímos en esa casa porque antes vivíamos en otra, en Santo Lugares, por si no quedó claro. Que bueno, nada, esa casa era un PH, abajo vivía la dueña y arriba vivíamos nosotros. Consistía de una casa, un PH de 2 ambientes y arriba una escalerita donde había un cuartito que ahí estaban nuestras computadoras viejas de los 90 y al lado estaba toda la terraza. Bueno, la cuestión es que yo, adolescente, 14 años, esas computadoras grandotas, yo vivía en la computadora, fanática de la computadora, viciosa, he llegado a estar 12 horas en la computadora por un juego de mierda que se llama Nepes. Para ganarme un pincel, siempre lo cuento. Y aparte no fue una sola vez que me quedé 12 horas, fueron varias 12 horas. Bueno, el tema es que, bueno, hoy en día tenemos el celular, nos conectamos por ahí, es más fácil estar atento y al tanto de todo, ¿no?
hasta con un relojito. Bueno, la cosa es que, claro, yo si no entraba a esa computadora cuando llegaba de la secundaria me quedaba fuera porque, claro, en la cursada no hablaba nadie, estábamos todos durmiendo, que no habíamos dormido nada, que nos acostábamos tarde, no prestábamos atención a todo esto, nadie, quizás dos gatos locos, volvíamos y la seguíamos por Messenger. Bueno, por Messenger, después por Facebook, chat de Facebook. Entonces, claro, yo llegaba y me tenía que conectar enseguida. Entonces, bueno, yo vivía en ese cuartito. Obviamente nos peleábamos con mis hermanos. Yo hacía trampa, me quedaba una hora en la computadora. Igual, en mi defensa debo decir que esa computadora pedorra se prendía recién a la media hora. Así que tardaba 1000 años. Bueno, la cosa es que una noche, nosotros nos quedamos muchas noches solos. Porque nuestros progenitores se juntaban a pelear a la calle, por lo general, por así decirlo. Mucha violencia. Esa va a ser la creepypasta más jodida de la vida, pero bueno, la contaré en otro video. Que no es chiste, pero bueno. A veces la realidad supera la ficción, claramente, y hay un montón de casos y cada vez que uno habla y habla más y ve más videos y ve noticias y todo, te das cuenta que, bueno, está muy naturalizado todo esto en las casas y por suerte, gracias a Dios, se empieza a hablar cada vez más de hechos de violencia que no deberían por qué ocurrir, por más que sean personas de la misma sangre, nadie tiene el derecho de maltratar a nadie. Pero bueno, entre paréntesis y como humor negro, esa es la creepypasta más jodida de mi vida. Pero será quizás para otro momento para hablar. Porque es algo que me duele hablarlo. Y que bueno, no. Hay cosas que quedan en uno para siempre, ¿no? Que las tiene que trabajar y ya se trabajó, pero bueno, qué sé yo, para no repetir historias. La cuestión es que bueno, en esa casa yo invitaba a mis amiguitas de la secundaria, mis abuelos, y bueno, no sé bien los demás, pero por lo menos yo me acuerdo de mis abuelos y mis amigas. Sobre todo recuerdo un cumpleaños que hice. A mí me pasaba que yo cada vez que entraba a esa casa, cuando entraba, pasaba por la puerta del PH donde estábamos alquilando, yo sentía que como que me ahogaba, como que me asfixiaba. No sabría cómo describirlo, pero sentía como que se cortaba el aire. Entraba y era como, viste, como un ambiente pesado. Bueno, mis amigas me lo decían, mis abuelos lo decía todo el mundo. Vos pasabas por esa puerta y sentías como, ay. Bueno, la cosa es que bueno, nosotros en la terraza teníamos unos juegos que eran tobogán, calecita, juegos re antiguos que nos dieron nuestros abuelos, que lo tenían ellos hace un montón de años. Bueno, a la noche siempre escuchábamos con mis hermanos que esos juegos de mierda golpeaban la terraza, o decías tanto viento hay como para que gire la calecita, el tobogán, bueno, nada, cada vez que lo escuchábamos obviamente nos cagábamos todo. Eso por un lado. Después también lo que pasaba es que había muchas cucarachas. En la cocina tenía esas paredes como de madera. Bueno, esos bichos arman sus casas, sus crías, las tienen en la madera, donde hay calor. Entonces, claro, cada vez que prendía la luz de la cocina, estaban por lo menos 5 cucarachas bailando en la mesa. O sea, no es chiste. No es chiste. Bueno, nada, la cosa es que
se rompían las cosas solas, los vasos, mates. eh, y bueno, lo que pasaba también a veces es que la vecina de abajo, después falleció al tiempo, era una señora grande, 80 años, a veces subía y movía el manubrio de la puerta, subía, bajaba, a veces también iba a la terraza. Eso, cuando pasaba eso nos dábamos cuenta que era ella. Bueno, la cosa es que un día se rompen unos caños de agua que tienen que romper casi todo el piso de la casa y la pared del baño al que daba la pieza se armó todo un agujero enorme, o sea, se veía, ibas al baño y veía la pieza, un horror. Y bueno, dicen que por lo general cuando hay mala onda en las casas, está esto de que aparecen las plagas, los bichos, que falta el aire, ¿qué más? Bueno, sí, que se rompen las cosas solas, los caños de agua, bueno, nada, es creer o reventar, qué sé yo. Yo cuento mi experiencia, a ver, yo no estoy afirmando nada, ni no tengo ningún estudio de nada de esto, ni mucho menos. Nah, yo cuento lo que pasó, ustedes saquen sus conclusiones, pero qué sé yo. Para charlar un poco y contar estas historias para los que les gusta el terror, y también quieran compartir sus experiencias. Y bueno, nada, resulta que yo esto nunca lo charlé con mis hermanos. Aprovecho este video para que lo podamos hablar y quizás haya una segunda parte. Si ustedes quieren, comenten abajo y díganme si sí o no para una segunda parte de esta creepypasta. Bueno, lo que pasó fue que un día estábamos una noche, seguramente viernes o sábado, porque estábamos ya hasta tarde, si nosotros nos acostábamos siempre tarde para ir al colegio, esa vez era como muy tarde. Bueno, estábamos discutiendo ahí en la computadora, yo estaba sentada en la computadora, mis hermanos estaban atrás, queriendo sacarme de la computadora. Y estábamos ahí, que no, que yo me falta más tiempo. Bueno, la cosa es que, como les explico, el cuartito era, yo estaba acá en la computadora, acá había una ventanita, acá estaban mis hermanos, acá había también, así como estaba el escritorio, acá el escritorio de la compu y acá otro escritorio de otra compu. Enfrente había otro mueble de mierda de esos de vidrio, grandotes, bueno. Del otro lado un poquito de espacio y ahí la puerta. Detrás de esa puerta, una escalera, en espiral que daba a la casa. Bueno, la cosa es que en la ventana, era de noche, estaba la luz prendida de ahí del cuartito, pero en la ventana se veía negro, no se veía nada. Bueno, nada, en un momento estábamos que sí, que no sé qué. Mis hermanos me corregirán, esta es mi versión. Después quizás escucharemos las de ellos. Mi hermano más chico, Nico, dice asustado: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros lo confía, seguíamos discutiendo y el otro estaba: ¿qué es eso? Asustado. Y miramos la ventana. Y era, yo no sé cómo explicarles al día de hoy. Yo esto lo hablé con un par de personas y no saben qué responderme. Me dicen quizás era una extraterrestre. Yo toda mi vida pensé que era un fantasma o que era algo diabólico. Que era algo maligno seguro. Porque, bueno, nada, era como, ¿vieron Pokémon? El muñequito diablito violeta. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, comenten. Recuérdenme cómo se llamaba, por favor. De paso también suscríbanse y den like a este video si quieren escuchar más Story Times. Y si no quieren escuchar más Story Times, yo las voy a subir, el que las quiera escuchar, bienvenido sea, y el que no está obligado a escuchar. Puede seguir de largo y les deseamos lo mejor. Y los que miran este video también. Bueno, entonces, algo había ahí. Yo no sé, día de hoy, yo ahí tenía 14 años, no 15.
Yo ahora tengo 30. Yo no sé qué mierda fue eso. Ahora, bueno, todas las veces que insulté voy a tener que poner pi, 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 pi. Eh, pero era un bicho raro, una cosa gigante con una cara, pero que era tipo una nube negra que tenía los ojos malignos y la sonrisa maligna como la del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, perdón por el enfoque, claramente el enfoque es una cagada y la cámara también, pero bueno, sabrán entender. Es un Moto G51, todavía no hay iPhone ni cámara, pero bueno, ya habrá. Veremos en qué nos depara esto. Veremos. Es un hobby, después vemos qué hacemos. Si sigo o no sigo, no les prometo nada. Bueno, la cosa es que... em, nada, yo les digo esto riéndome, pero no, nos traumamos más o menos. Nada, vimos eso y ¿qué pasó? Claramente empezamos a correr a los gritos, nos empujamos, salimos corriendo a la computadora, que nos trabamos con la ojota, que casi nos quedamos con las escaleras, que nos empujamos, ¡pum! Cerramos, estábamos, ¿qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? Quedó ahí. Al día siguiente, vuelvo del colegio. Bueno, fin de, no sé, seguramente volví del colegio. Porque yo tengo mucho recuerdo de volver al colegio y ir enseguida a la compu. Los fines por lo general salíamos a pasear, ponele. Bueno, la cosa es que yo enseguida al patito. Digo, esto a mí no me va a ganar. Yo voy a seguir viciando. Haya fantasmas, extraterrestres, lo que sea, pero yo voy a seguir viciando. Bueno, mis hermanos obviamente no querían saber nada, pero yo sí. Bueno, subo. Era de día, aclaro. Y en el cuartito, ¿no? Para que se hagan una idea más o menos. Esta era la silla, la compu, la ventana. Bueno, me asomo por la ventana y abajo, para mi sorpresa. Pues yo pensaba, digo, seguramente habrá sido un chorro, algún vecino que se quiso hacer gracioso con nosotros, se puso una máscara, un psicópata y qué sé yo. Ponele. Yo ahí tratando siempre de usar la lógica, digo, no, ¿qué va a ser un fantasma? No, qué sé yo. Bueno, me asomo por la ventana y sí, no había nada abajo. El vacío, no había nada. Estaba el patio de la señora, pero ya les digo, eso estaba en un segundo piso. No había nada. Y ahí dije, ok, no estamos solos, algo existe, está en otro plano. Y puede ser algo malo o puede ser algo bueno, pero ahí empecé a creer. Después no hablamos nunca más del tema con mis hermanos, quedó, de hecho una vez, uno de ellos contó una versión, pero la tenía como un poco distinta, pero al fin y al cabo algo vimos ahí, que lo vimos los tres y no sabemos qué es. Bueno, esa fue como la peor experiencia y encima con otras personas que vos decís, es querer o reventar. Después, a mí particularmente, nunca me pasó de una experiencia, hasta ese entonces, ¿no? De escuchar voces o ver algo, porque vos decís, bueno, no sé, capaz tengo esquizofrenia, ¿viste? O sea, a ver, no es lo normal, ¿no? Algo, al menos que uno sea un medium, pero, a ver, hay una enfermedad que es psiquiátrica y que es muy importante tratarla. O sea, porque a veces uno dice, bueno, no, esto es una alucinación, jaja, no, capaz que posta eso, o sea, es una enfermedad y no es ningún chiste, hay que tratarlo. O después también puede ser que quizás, nada, eh, uno, no sé, son experiencias que vos decís, a veces no le encontrás explicación, o también puede pasar que uno esté bajo los efectos de estupefacientes. A ver, motivos pueden haber varios, cada uno
qué sé yo, sacando de lado la enfermedad y esa explicación a veces, no sé, es creer o reventar la verdad. También depende de las creencias de cada uno, de la religión y etcétera. Yo lo que sí puedo decir a esta altura es que creo en las malas energías, en las buenas energías también. No creo que algo sea muy malo y otro sea muy bueno, ¿no? Creo que la maldad y la bondad como que son energías que se mueven juntas y que se necesitan de alguna forma. Entonces, eso, creo que no habría maldad si no existiera bondad y viceversa. Pero bueno, esto es en base a mis creencias y a mis experiencias, más que nada, porque yo sé mucho de primero vivir o primero verlo para después creerlo. Eh, por lo general me manejo así. Eh, pero bueno, sí, a raíz de la experiencia de esas dos casas, y ahí yo sí, empecé a creer. Eh, Siempre fui como una persona muy espiritual, siempre me gustó como pensar, nada, en la vida, ¿no? Con más profundidad, con, no sé, otros intereses, como que digo, no, siempre me gusta ver más allá. Digo, acá debe haber algo más, otra información que no sé, no la están dando tan accesiblemente. Y bueno, ahí está en cada uno, no investigar y no quedarse con lo primero que uno compra. Pero bueno, no sé, creo que nada es absoluto. Está en uno ahí, ir a la cuestión, investigar, curiosear, ¿no? Eh, y bueno, ir filtrando bien toda la data, ¿no? Eh, las fuentes. Bueno, me acuerdo también que ahí, volviendo al tema del barrio de Santos Lugares, a una cuadra de mi casa había un cura exorcista en Santos Lugares. Eh, la verdad es que yo nunca fui a ese lugar, sí vi por las noticias que existía y que hacía exorcismos. Eh, bueno, por lo que se dice ahí en el barrio, con la gente que hablé de ahí, justo yo tenía un amiguito que iba a la misma secundaria que yo y vivía a la vuelta de mi casa, y me contaba que es un barrio como que tiene una energía, ¿no? Como distinta. Si hay alguien de Santos Lugares, por favor comente si conoce, si le pasó a uno mismo, conoce a alguien o a un amigo o a un vecino que viva ahí, que también haya tenido alguna experiencia paranormal, bienvenido sea. Dicen que es un barrio con una energía distinta a otros, y pues porque está la basílica, porque está la iglesia de Lourdes. Em, bueno, ¿qué más les quería contar? Este, sí, me acuerdo una vez cuando era muy chica, estoy acordando ahora otra situación, es que, no sé, yo tenía 6 años, quizás estaba por nacer mi hermano más chico, pero sí, me acuerdo una vez que era chica, me quedé dormida de mis abuelos, yo estaba durmiendo en la casa de mi abuela y estaba la puerta medio abierta. Esa sí que era una casona, era una casa bien grande, de las de Andes, en Parque Chacabuco, muchísimas habitaciones, muchísimos living, 2 patios, o sea, una cosa de locos. Bueno, y del otro lado estaba mi abuelo, en la otra habitación, con mi hermano. No me acuerdo si con el más chico también, porque como les digo, yo era chica. Eh, bueno, la cosa es que nada, mis abuelos roncando, mis hermanos también, uno estaba yo, nada, digo, ay, no se puede dormir. Yo estaba ahí, me desperté la noche porque yo no tengo el sueño pesado, esto ya de toda la vida. Yo duermo y de repente a las 3 horas me despierto y me cuesta volverme a dormir. Y por lo general eso siempre es a las 3 de la mañana. Bueno, la cosa es que yo esto nunca se lo conté a nadie, pero sí, me acuerdo que escuchaba que se movieran las sillas más que nada, el comedor, quizás algún que otro paso. En esa casa había entrado a robar varias veces, cabe aclarar, y tenían ratas, también cabe aclarar. Así que, nada, yo fingí demencia y dije, listo, acá me duermo, ya está, porque me vuelvo loca.
pero sí me pasó eso una vez de escuchar yo sola. Eh, a ver, ¿qué otra experiencia les puedo contar? No me quiero olvidar nada. Bueno, en la última casa que estuve pasaron cosas que eso ahora se los voy a contar bien en detalle. Que por eso hoy en día digo sí, creo. Creo en fantasmas, creo en extraterrestres, sí, creo en otros planos, todas las teorías conspirativas, te las puedo creer todas ahora porque sí, o sea, no te digo todas, pero sí. Eh, Nada, no, qué sé yo. Yo no quiero hacer ninguna bajada de línea, ni asustar a nadie, ni imponer nada, pero bueno, eh, hablo de mi experiencia. Yo igual con esto, nada, les digo creo, pero yo sigo mi vida normal, o sea, ir a trabajar, tengo que salir a trabajar igual, estudiar, hacer ejercicio, o sea, lo que sea, mi vida sigue igual. No dejo a mí que esto como que me asuste o digo, nada, lo acepto y ya, o sea, qué sé yo. No, me parece que tener miedo es peor, no, que no sirve. Eh, bueno, nada, la cuestión es que la vez que yo creí más fue que acá dije, no, listo, acá hay algo espiritual, algo sobrenatural que, que es creer o reventar. Eh, Acá esto fue antes de la pandemia, en 2019, 2018, yo ahí ya tenía 23 años, más o menos. Estaba en ese entonces viviendo en la casa de la familia de mi novio y, y los dos trabajábamos en un kiosco, teníamos un kiosquito. Y bueno, resulta que yo estaba distanciada de mi abuelo materno. Yo siempre tuve relación con mis dos abuelos maternos. No porque no haya querido relacionarme con la otra parte de mi familia, sino que vengo de una familia que es muy particular. Entonces, bueno, no se dio lamentablemente. La cuestión es que mis abuelos estaban muy mal de salud, siempre tuvieron muy mala salud. Y mi abuela, en el último tiempo para ese entonces, ella estaba con Alzheimer. Tuvo 7 años con Alzheimer. Se lo diagnostican en el 2014, cuando yo tenía 18 años, que se vino a vivir a mi casa un tiempito, yo la cuidaba. La cuidábamos todos, pero más que nada yo me hacía mucho cargo de ella. Porque era también la más grande y bueno, básicamente porque los más grandes no se hacían cargo de nada, así que bueno, me tocaba a mí. Entonces, mi abuela estuvo con Alzheimer 7 años, los últimos años mi abuelo se hace muchísimo cargo de ella, él también teniendo mala salud. Y bueno, resulta que en el último año con mi abuelo estábamos todos peleados con él. Él como que le agarró una maldad, ¿no? Él como abuelo siempre fue muy bueno, o sea, una persona que, que la verdad no la conocí mucho cómo fue como marido, como padre. La verdad es que de grande me enteré cosas que bueno, no les voy a contar por acá, pero era el típico machista de antes, que no dejaba trabajar a la esposa, que priorizaba al hijo varón, que era violento. Eh, y bueno, nada, yo todas esas cosas me enteré de grande. Y bueno, la realidad es que yo siempre fui muy pegada a mi abuela, esa es la verdad. Eh, Porque también así se dio. Yo hablaba muchísimo con mi abuela. De hecho, cuando le agarré el Alzheimer, me agarró una angustia tremenda. Porque digo, como un familiar, la más pegada, eh, le agarra esta enfermedad y no podemos hablar. Pero bueno, igual eh, estuvimos juntas, siempre. O sea, la acompañaba de alguna manera, ¿no? Eh,
con mi abuelo, a lo que voy porque entro en estos detalles, son importantes para que sepan que yo no era nunca muy pegada a él. Sí, en el último tiempo eh, como que nos vinculamos más, pero bueno, yo siempre trataba de dejar de lado, aparte, el tema de cómo fue como esposo y como padre, porque también tampoco tenía toda la data y yo no vivía en ese entonces, pero bueno, me iban bajando de a poco información que vos decís, y obvio, yo me quedaba del lado bueno, de mi abuela más que nada, y aparte porque veía también algunas cosas, viste, pruebas. Pero bueno, no quiero entrar ahí por ese lado. Pero bueno, lo que voy es que con el afán bueno, de tener familia y también de más que nada seguir viéndole a mi abuela, dije, bueno, me voy a arreglar con él, ¿no? Eh, ya están grandes. Y yo me había ido a Brasil unos días con mi novio y bueno, justo él en ese entonces cumplía años. Él a todo esto, en todo ese año no me había hablado a mí ni a nadie. Para mi sorpresa los demás también estaban peleados con él. Se había vuelto como muy necio, muy mal. Igual siempre fue un toque, así una vez que te digo que una persona, digo así, no sé, súper generosa, simpática. No. Bueno, la cosa es que sí, mi abuelo, súper cariñosa. Bueno. La cosa es que un día yo digo, bueno, le voy a hablar. Volví a Buenos Aires y dije, le voy a saludar por su cumpleaños. Y ya está, nos arreglamos, ya pasó un año, ya está. También para mí había sido uno de los años más difíciles de mi vida, que en otra historia le contaré, como dije al principio, está relacionado con la peor creepypasta que, 5 millas, después van a ver que no es chiste. Y bueno, nada, un día estaba durmiendo y me despierto 1 de la mañana con una angustia, llorando, con una angustia en el pecho. Yo a todo esto acostada y me despierto así mal, así, ¿qué pasó acá? Y se me pasaron todas las imágenes en la cabeza. ¿Vieron como en las películas cuando se muere alguien y pasan como, viste, toda la historia de chiquito, de grande, todo lo que pasó? Vi que pasó todo así rápido, un recuerdo tras otro. Recuerdos que yo nunca viví, que no eran míos, pero eran de mi abuelo. Esto querer reventar, yo les juro, yo es el día de hoy, esto sí se lo conté a un montón de personas. Sí, no le hablé con mis hermanos para no generar angustia, no sé, miedo, también por respeto, qué sé yo. Obviamente este video se lo voy a mostrar antes de explicarlo, porque no quiero que se enteren por YouTube. Pero bueno, sí, para mí fue muy difícil hablarlo y contar qué fue lo que pasó. De hecho, me está costando ahora y perdón que la estoy haciendo larga. Pero bueno, es algo que sí me emociona. Resulta que sí veo pasar ahí todos los recuerdos. Y yo llorando, la angustia. Y sentí como la presencia de mi abuelo. No sé cómo explicarlo, pero sentí ahí como, como una presencia. Bueno, nada, me voy a dormir. Sigo durmiendo, digo, listo. No sé qué carajo fue esto, pero sigo con lo mío. Al día siguiente me despierto y yo no quiero aprender el celular. Yo todo esto lo primero que hacía era aprender el celular, como cualquier adolescente, puedo decir. Era casi adolescente. Sí, yo tenía, 22, 23 años. Era chica. Bueno, la cosa es que no quiero aprender el celular, no lo prendo. No lo prendo. Mi novio me dice, ¿por qué no lo prendes? No prende el celular. Yo sentía que algo malo había pasado. No me lo pregunten cómo, pero yo sentía que algo malo había pasado. Y bueno, y a las 12 del mediodía recibo una llamada. Mi hermano me dice, mira, para que me llame. Mi hermano en ese entonces era porque algo terrible había pasado, pero nunca me llamaba, siempre hablábamos por mensaje en persona.
Y cuando me llama, yo atino a salir a la calle. O sea, necesitaba salir a la calle. O sea, salir de la pieza, estaba en pijama, así nomás. O sea, le digo, menos abrirme la puerta de la calle, abrí la puerta de la calle. Salgo, pues no sé, se ve que necesitaba respirar. Y bueno, me dice la noticia. Y yo lo que le digo es, ¿a qué hora y cuándo? Me dice la hora y cuándo, o sea, en dónde, que había sido esa noche, a la 1 de la mañana, en el hospital. Y yo estaba a punto de decirle, ya lo sabía, pero me quedé en shock. Y bueno, nada, después arrancó el proceso del duelo, al poco tiempo falleció mi abuela, que gracias a Dios, porque yo le pedí a Dios que se la lleve con él, porque estaba en estado vegetativo, estaba muy mal, pero a mí lo que me sorprendió mucho fue de que yo con la que siempre más vínculo tuve fue con ella. Y con ella no me pasó esto. Yo dije, bueno, ahora me va a pasar con ella seguramente cuando le pase. No me pasó, o quizás yo no estaba atenta o abierto a esa posibilidad, no sé. Yo siento, creo hoy en día, no sé ustedes qué opinarán, que para mí se quiso despedir de mí, quiso venir a saludarme y bueno, obviamente quedará una charla pendiente el día de mañana cuando me toque, pero sí, yo sentí como que pasó a despedirse. Bueno, esa es una experiencia sobrenatural que me impactó. Yo dije, wow, qué conexión, ¿no? Qué loco. Esas cosas que uno no puede explicar. Bueno, y después que me pasó, ya para ir terminando, este video se hizo larguísimo, pero me encanta que sea largo para que esté de fondo como podcast o uno al pedo, y bueno, a ver, mientras estoy arreglando la casa, limpiando, cocinando, haciendo la tarea, lo que sea, me pongo de fondo esta creepypasta y bueno, qué sé yo, como compañía a cada uno que haga lo que quiera. Bueno, la cosa es que yo en mi anterior casa viví con mi novio 1 año y medio y después viví otro 1 año y medio sola porque nos separamos. Ahora volvimos hace poco, estamos intentándolo de nuevo. Nosotros estuvimos de novios 9 años, 3 años. El primer año cada uno vive en su casa, después vivimos 3 años y medio en la casa de él. Bueno, en mi casa había mucha violencia para conmigo. Y yo era una chica de 20 años que solamente quería trabajar y estudiar. Entonces, bueno, llegué al punto en que no podía dormir ni tener una vida digna. Entonces, bueno, se digo que vaya a ir a la casa de él. Su familia me ayudó mucho y me abrieron las puertas. Pero bueno, eso será para otra creepypasta. Para otro blog. Bueno, nosotros vivíamos en Floresta. Y el primer año, la verdad, todo bien. Una casa hermosa. Nosotros cuando caímos ahí, dijimos, es acá. Habíamos visto otras casas que no nos gustaban. ¿Viste? Cuando no decís, no acá no es. Bueno, acá de aclarar, nosotros antes vivíamos en un monoambiente en Flores, que al principio todo muy lindo, pero después se empezó a caer a pedazos. Nosotros pasamos la pandemia ahí, por ende estábamos mucho tiempo en la casa y al no haber horno y cocinar y no haber ventilación, muy poca ventilación, las paredes también al ser viejas se llenaban de hongos. Entonces era una casa donde era inhabitable. Se rompió un caño, que el termotanque, que la luz, bueno, era inhabitable, era una cosa de locos. Bueno. Le pusimos todo el amor, toda la onda, aparte el alquiler era económico y de un familiar de él, entonces dijimos, bueno, dale. Pero bueno, ya no era habitable, pero bueno, obviamente nosotros jóvenes queríamos tener nuestra privacidad, lo laburábamos, podíamos ya convivir, ¿no? Si ya la relación iba seria, ya estábamos hacía 4 años, ¿por qué no?
Entonces ya habíamos convivido en la casa de su familia. La cosa es que en esa casa a nosotros no nos pasó nada. Y mirá que era una casa que podía tener tranquilamente mala onda, que seguramente la tuvo, pero pasamos la pandemia, no sé, como que quizás, no sé, ni lo sentimos, como que no sé, la verdad es que nunca escuchamos ni vimos nada. Aparte también la casa era tan chica que quizás no había lugar ni para fantasmas, o sea, a ese nivel, imagínense. Obviamente, uno agradecido siempre de tener un techo, un laburo, no desvaloriza nada, ¿no? Pero los detalles son para que se hagan más o menos una idea de cómo era cada lugar. Este lugar de Floresta era muy lindo, la verdad. A nosotros nos encantó de entrada. Cuando alquilamos ni sabíamos que tenía Zoom, amenities, ni pileta, ni parrilla, ni terraza. No lo sabíamos, la verdad. Nosotros queríamos ir a un lugar donde haya ventilación, balcón, amplio. Bueno, caemos ahí, todo divino, de 10, primer año joya. Ya para el segundo año empezó a pasar que entrabas a la casa y había mala onda, como la casa que escondías en tus lugares. Cuando entrabas y se te cortaba la respiración. Yo empecé a tener migraña crónica todos los días. Esto, aclaro, lo tengo ya, es una cuestión genética, que si encima se suma que yo tengo estrés, si yo llego a tener estrés o tengo malos hábitos, no poco saludables, por no decir no saludables, más que encima si hace 40 grados, calor, bueno, nada, se dispara la migraña, ¿no? Pero bueno, por lo general me agarra por estrés. Nada, yo empecé a tener migraña todos los días, se empezó a romper las cosas solas. Me acuerdo un día se rompió un foquito, después otro foquito y otro foquito. Las cañerías, empezaba a perder agua. Y bueno, un día me pasó que, con esto ya vamos cerrando la última creepypasta, seguramente me olvidé de alguna, pero bueno, haremos otro video, no hay problema. También me gustaría hacer un video hablando sobre la migraña, para todos los migrañosos, para todas las personas que no nos creen o nos cuestionan, o nunca estuvieron con un migrañoso, o las personas que sí están con un migrañoso y ven que tiene migraña crónica, como en mi caso, que al principio mucha gente dudaba y después cuando te ven ya mal una crisis de migraña, dicen, ah, ok, es esto. Y se dan cuenta cuando tenés y cuando no, quizás antes que vos mismo. Bueno, un día voy a hablar bien de la migraña, porque es un tema complicado que te paraliza. O sea, y hay distintos tipos de migraña, ¿no? Y bueno, yo les voy a contar cómo hago para controlarla y a qué nivel llegué de migraña y cómo la voy manejando, cómo va mi día a día con eso. Bueno, en esa casa, una vez yo estaba lavando los platos en Floresta y mi novio siempre llegaba a las 8, ¿no? Yo en la misma rutina y lavando los platos, preparando la comida. Y él siempre tenía la costumbre de cuando llegaba, abrir, hola, enseguida. Yo, hola, ahí desde la cocina. Bueno, yo estaba lavando y de repente siento como que entra alguien. Y yo digo, listo, o sea, llegó, le estaba por decir hola, pero no escucho su hola. Digo, qué raro. Entró, pero no saluda, qué raro. Y miro así de reojo, como que me inclino, estaba ahí atrás de la puerta, me inclino y veo pasar algo blanco gigante. Y me quedé tiesa. Dije, bueno, llegó, pero no saluda, pero se me hace que no es él. Y nada, me asomo y no había nada. Estaba mi gatita, que es blanca con naranja, es tricolor. Yo dije, bueno, listo, quizás nada, pasó ya rápido y vi eso blanco. Puede ser. Y lo de la puerta, lo que pasa es que los vecinos en esa casa se escuchaba todo. O sea, las paredes, era terrible, se escuchaba todo. Entonces dije, bueno, listo, no sé, capaz que esto pasó.
Otra vez lo que pasó fue que estaba durmiendo ahí con mi pareja, mi lado de la cama daba más a la puerta de la pieza y una vez sí veo una figura, pero era una figura alta que parecía como un extraterrestre. eh, y se me hacía como que era una figura masculina y que estaba mirando, como que en la oscuridad, vieron cuando es oscuridad, pero no tan oscuro, como que se pueda llegar a ver algo en la oscuridad. Bueno, veo que se mueve y, y nada, no, me quedé tiesa. Dije, ¿qué onda esto? Me di cuenta que era algo paranormal, pero dije, nada, no le voy a tener miedo, ya está, no hay nada acá. No sé, quise fingir demencia. No le dije nada a mi novio en ese entonces porque dije, no lo voy a asustar, capaz flasheé. Bueno, después lo que pasó los días siguientes fue que me empecé a despertar todos los días a las 3 de la mañana. Y siempre a las 3 de la mañana escuchaba el ascensor que caía en el quinto piso, se abría la puerta. Siempre a las 3 de la mañana. Pero no se escuchaba que alguien saliera. Sí se escuchaban pasos, zapatos de hombre que iban y venían, desde el living hasta la pieza, desde el living hasta la pieza. Yo dije, listo, debe ser la vecina de arriba, que no sé, se puso tacos y llegará siempre a las 3 de la mañana. Ponele. Bueno, yo siempre tratando de encontrarle alguna lógica porque digo, no puede ser. No le encuentro explicación a esto. Bueno, eh, nada, eso empezó a pasar todos los días y yo dije, no sé, no le voy a decir a mi novia porque le voy a asustar, pero estaba esto de contarle ya. Y nada, él un día se queda, se ve que no me acuerdo si justo ese día habrá faltado a trabajar, a estudiar, quizás se sentía mal, yo vuelvo del trabajo, si mal no recuerdo, y bueno, él me corregirá, me dirá, quizás dirá su versión. Agarra y me dice, che, vamos, empecé a escuchar estos ruidos, me parece que hay algo, no te quiero asustar, y yo le digo, mira, a mí me pasó lo mismo. Y bueno, y ahí empezamos a prestar más atención. La cosa es que todos los días se escuchaban esos pasos, pero nosotros nos tratamos de convencer de que era la vecina de arriba. O el vecino de al lado, que también era un hombre. Pero el tema es que los pasos iban y venían, iban y venían. Bueno, y un día lo peor que pasa fue que yo me despierto, también lo mismo. A todo esto yo me despierto y no es que me levantaba de la cama y no se iba al baño. Yo me quedé ahí, me quedaba tratando de conciliar el sueño de vuelta. Y bueno, siento como la pieza daba como a un pasillo y ese pasillo daba ahí, que estaba el bañito, después la puerta de la calle, ponele, porque era un edificio, y daba el living. Que el living después estaba el balcón y el balcón estaba la cocina. Em, Nada, siento como una energía que viene como si fuera un viento. A todo esto nosotros el balcón siempre lo dejábamos cerradito, un poquito abierto, para que las gatas salgan y entren al balcón porque pero como son los gatos, yo tengo dos gatas, gritan, si no pueden salir, necesitan tomar aire, no sé. Bueno, la cosa es que eh, sentí esa ráfaga como de energía, por así decirlo, pasa por el pasillo y estaba un ventilador que no estaba prendido, un ventilador de pie, ¿vieron? Que daba justo a mi cara, estaba ahí. Nosotros en ese entonces no limpiábamos bien la casa ni ordenábamos bien la casa, la verdad es que seguíamos modo adolescentes, ya bastante grandecitos, 26, 27 años, el más, un toque más. Pero bueno, nada, viste, vos decís, bueno, vivimos solos, qué sé yo. Nadie nos controla, no hace nada, entonces uno se toma como esas atribuciones que hoy en día, ya con 30, ya no. ya decís, no, quiero tener todo limpio y ordenado.
Bueno, la cosa es que se rompe el ventilador solo. Así de la nada, se me cae en la cara, casi que me golpea la cara. Y yo me quedo tiesa. Yo pensé, dije, listo, entró un ladrón. O sea, eso pensé. Mi novio me dice, ¿qué fue eso? Asustado. Yo me quedé tiesa y dije, no. Si en estos segundos que pasaron no es un ladrón, porque un ladrón no tendría que haber, no sé, agarrado mínimo, eh, fueron las gatas. Entonces nada, yo agarro el celular, prendo la linterna. Mi gata más chica estaba en mis piernas, durmiendo. Y la otra, justo cuando apunto al placar, estaba saliendo del placar lo más pancha, como una vaguísima, ya todo esto. Como, ¿qué pasó acá? Déjenme dormir. Entonces, no habían sido un ladrón, no habían sido las gatas, no había sido mi novio, estaba al lado mío. ¿Qué carajo pasó? Bueno, la cosa es que bueno, nada, después siguiente a eso, un par de personas que no se conocen entre sí, que fueron a la casa, vieron justamente en la puerta de mi pieza, que da justo al pasillo, una entidad, una sombra. Yo una vez también vi a mí una sombra negra. Claramente algo pasó ahí. Yo lo que tenía que hacer es, una vez fue prender velitas y pedirle a Dios que lo eleve, que se lo lleve, ¿no? Pero eso sirvió por un tiempito, traté ahí después ya cuando me separé, prender muchos saumerios, mantener la casa bien limpia, ordenada, o sea, me había ido para el otro extremo, yo no paraba de limpiar, ordenar, porque también una casa con animales se ensucia seguir, entonces por ende uno quiere limpiar seguir. Eh, y bueno, nada, yo también, con mucha migraña, mala onda. Eh, yo al día de hoy lo que puedo ya explicar, quizás de mi ignorancia y perdón, no quiero ofender a nadie, pero yo en un momento, justo en esa época, iba a Tai Chi. Dije, a mí siempre me gustó todo lo oriental, yoga, meditación, y dije, bueno, a ver, voy a probar Tai Chi, un arte marcial para meditar. Fui, la verdad me reembolé, no me gustó nada. Perdón al que le gusta, a mí yo me aburrí. Había que andar repitiendo unos pasos, que no sé qué. Me estresaba más que otra cosa, no sé. Yo digo, mi idea es desestresarme, relajarme. Y me corregía todo el tiempo, no, que tiene que ser así, que así, que no sé qué. Bueno, no, discúlpeme, esto no es lo mío. Pero fue como unos 2 meses, por no decir 3. Yo volada en espiritual. Encima justo tenía un local, había una cuadra que vendían todas estas cosas de duendes, bla bla bla. Bueno, yo me compro la vela de 7 colores y saumerios. Y siempre que llegaba a Tai Chi digo, bueno, en este momento que estoy sola, este ratito, yo me desconcentro muy fácil, como que soy muy dispersa. Yo dije, listo, aprovecho este tiempo que llego y me pongo a meditar. Me ponían en Spotify una canción de cuencos, tibetanos, 8G, que no sé cuánto. Bueno. Eh, y me ponía ahí justamente en la pieza que daba a la puerta con la luz apagada, sí, la luz del pasillo, y ahí meditando, meditación guiada con la velita prendida. Yo creo que en mi ignorancia, sin querer, habré abierto un portal. Porque el primer año que me mudé ahí no pasaba nada. Y de repente cuando yo hice eso, acto seguido, pasa esto. Yo una vez, ya en el último tiempo, cuando estaba por irse, estaba por ese contrato, le pregunté a la inmobiliaria qué onda ahí. Yo lo único que sabía es que se había muerto la dueña, que de hecho hasta en la piazza, en el placar, estaba el palo, el bastón. Eh, pero bueno, no me dijeron que falleció ahí en la casa. Yo estoy segura que sí. El tema es que la entidad era con energía masculina. Así que, nada. Eh,
Pero bueno, es querer o reventar. La verdad es que yo no sé en esas casas hoy en día si seguirán pasando estas cosas, seguramente sí. A veces también uno lleva la mala energía y por eso hay que tratar eh, de nada, de meterle buena onda. Yo creo que sí, hay lugares que hay mala energía, pero también está bueno que uno diga, bueno, capaz, sí, es el lugar, pero yo para sacar esta mala energía tengo que contrarrestarla y caer también con predisposición de decir, no, bueno, caigo con mejor onda. ¿Y qué puedo hacer? Yo lo que les recomiendo es si les llega a pasar una cosa así, en donde vivan, en donde trabajan, porque también puede pasar en los locales, es, en los locales, bueno, dicen que hay que barrer, tirar agua bendita en el piso, tener alguna estampita de lo que ustedes sean creyentes, rosario, lo que sea, ¿no? Ustedes crean. Y en las casas tener siempre ventilado. Ahora, bueno, está la luz, estamos de noche, pero acá, y por ejemplo en mi anterior casa, siempre todo ventilado, todo abierto. Yo a raíz de que empezó a pasar eso, empecé a limpiar, a barrer, siempre saumerio, buena música, positivo. Y bueno, sí, alguna que otra vez se veía esa sombra, pero nunca sentí que sea algo malo. Después sí, pasaron un par de cosas más, un poquito más heavy, pero no les quiero contar porque involucra a una persona que ya no tengo más relación y no es necesario. Ya creo que ya conté bastantes cosas que pueden llegar a entenderse que sí, que son creepy. O bueno, quizás algún día las cuente, pero no viene el caso ahora. Eh, Después sí, lo último que me pasó hace poco, pero esto sí debo decir con bajo el efecto de la marihuana. Yo no fumo seguido, la verdad es que no me interesa, pero bueno, como algunos jóvenes quizás, por así decirlo, fumo, tomo, quizás también fumo tabaco. La verdad es que ahora ya que llegué a mis 30 ya quiero dejar todo eso porque si bien esto es algo que empecé a consumir un poco más el último año, quizás por la separación, la verdad es algo que yo no aconsejo, mucho menos hago apología ni nada. Creo que la mejor vía de escape, como me dijo mi hermano el otro día, es la música, el arte, el ejercicio, como hace mi novio, nada, tener buenos hábitos para con uno mismo, porque la buena energía arranca desde acá, desde uno, y hay que cuidarse, ¿no? A uno mismo. Y bueno, sí, ¿qué puedo decir? O sea, bajo ese efecto, sí, la verdad es que flasheé, medio que mal viajé y vi como un fantasmita. Nada grave, flashé que había visto a mi hermano, no era mi hermano estaba cocinando. No se lo dije, también se está enterando ahora, acá en su casa, pero dije, no le voy a dar bola a esto, primero que seguramente flashé, porque también uno, a ver, hay un contexto, ¿no? Si uno fuma, y bueno, hay chance de que uno flashee. Y sí, sí, me pasó eso. Pero después dije, ¿y si no flashé? ¿Y si quizás realmente es algo? Y que sea, ¿no? Que, qué sé yo, hay cosas que quizás ahora en el entendimiento de esta época de la humanidad no podemos llegar a entender. No tampoco da a volverse loco a tratar de encontrar una respuesta a todo, sino simplemente vivir la vida tranquilo, con buena energía. Y bueno, estas historias que si no te dan miedo, está bueno escucharlas, divertirnos y bueno, compartirlas. Esta fue mi experiencia. Espero que les haya gustado mi primer videito, es el primer episodio y van a ver mucho más. A mí me gusta mucho hablar de todos los temas, de política, de religión, filosofía, quizá de deporte no tanto, ahí sí que hago agua porque no... A ver, hago agua en todos los temas porque no soy especialista en ninguno, pero el deporte, no, o sea, es el que menos sé, no hay chance. Eh, pero bueno, podemos hablar de música, de películas, de depresión, me gustaría hablar también de ansiedad. Eh, Muchísimos temas interesantes, hay mandatos,
de todo un poco. Pero bueno, ya iré publicando y ustedes irán ahí comentando, dándole like, aprobando, desaprobando, porque no, está todo más que bien. Y bueno, los espero para la próxima. Un beso grande.